Vaya, este lugar ha cambiado un poco desde la última vez que nos vimos, hasta yo he tenido un cambio de look. Hola a todos, bienvenidos un día más a mi humilde canal. Soy Andy, y este es mi hogar. Les debo una explicación sobre el por qué no he subido vídeos desde hace ya, déjenme revisar. ¿Un año? Vaya, el tiempo realmente vuela. Sin embargo, para no aburrirnos tan pronto, dejaré la explicación para el final, así que mientras tanto, disfrutemos las novedades que tanto han esperado sobre el proyecto Ben 10 Forever. Bien, si han estado atentos a mi perfil de YouTube y StickNodes, he estado subiendo avances de figuras en mis ratos libres, entre ellas, las tan esperadas figuras de los villanos de Ben 10, los cuales son Vilgax, el calamar espacial con complejo de Cthulhu que tiene a media galaxia bajo su poder, pero no puede contra un niño de 10 años sin experiencia en combate y un señor de mediana edad entrenado para proteger la Tierra de alienígenas. Put the weapon down. Now! You can't just let him get away! Never said I would, kid. You're too late. Wrong. My timing's perfect. What are you doing? Sending Vilgax out with a bang. Sí, ahora veo por qué no quiso volver a la Tierra hasta que cayó el Omnitrix. Esta figura fue bastante compleja de hacer, diría que me costó hasta más que hacer a fuego por la cantidad de detalles que tiene, pero disfrute hacerla, ya que hay muy pocas figuras de Vilgax que se vean bien en la plataforma, y especialmente siento que esta me quedó genial. Dejen su opinión en los comentarios. También hice a Vilgax antes del incidente en el espacio, justo al inicio de la serie. El siguiente villano es, por supuesto, el Dr. Animo, un biólogo que pudo usar perfectamente sus conocimientos sobre la mutación de ADN para ayudar a toda la humanidad a curar enfermedades, pero en su lugar decidió que era mejor devolver a la vida a un T-Rex salvaje porque no le dieron un premio. Y es que, o sea, no lo culpo, no hay nada más badass que montar en un dinosaurio recién traído de la extinción. También tenemos a Kevin, el adolescente edgy que vive en una estación de metro abandonada, se mete en problemas con gente que no debe y tiene poderes relacionados a la absorción de energía y materia. No querrás meterte con él si no quieres terminar como este pobre sujeto. Su forma monstruosa aún está en proceso, pero en estos días iré mostrando avances de cómo va quedando, en mi perfil de StickNodes y YouTube. Así que estén atentos. Y por si se lo preguntan, sí, también haré sus formas híbridas, pero eso será en su propio pack de extras, ya que el plan es sacar las figuras principales primero y luego todo lo demás. Por último, pero no menos importante, tenemos a Hex, uno de los vendehumos más grandes de la serie, siendo el que más prometía ser un formidable enemigo para la familia Tennyson y para el mundo entero, pero terminó siendo vencido por Gwen de la manera más humillante y patética posible. Al menos Charmcaster, su sobrina, tuvo un mejor trato en toda la serie. Y por el momento, esos son todos los villanos que llevo hechos, pero aún tengo unos cuantos más en proceso, como Charmcaster, Rojo, los androides de Vilgax, el terror, los aliens de Anur Transil y los fenómenos del circo. Iré haciéndolos uno por uno, y una vez finalizados y subidos, me enfocaré en los aliens del Omnitrix original. Es una tarea ardua y algunas veces fastidiosa, deben entender que yo hago todo este trabajo solo, ya que en los inicios de mi canal, puse figuras como las de Freitas y demás personas como base para mejorarlas y subirlas al canal, es por eso que antes subía figuras más seguido, pero hoy en día estoy usando bases propias, hechas desde cero por mí, siempre bajo constante modificación y revisión. Por lo que, quería pedirles su ayuda, estoy creando un servidor de Discord para esta pequeña pero poderosa comunidad de seguidores, donde pueden ayudarme a hacer figuras y así contribuir al proyecto.
La dinámica del servidor es que es comunitario, cualquiera con ganas de ayudar y formar amistad puede entrar al servidor, usando el link que dejaré en la descripción. Dentro del servidor podrán encontrar 5 canales. Anuncios, donde se suben todas las noticias importantes sobre vídeos, progresos del proyecto y temas varios, como sería en mi perfil de StickNodes o YouTube, solo que más personal. Chat español, inglés y portugués, son los 3 idiomas que hablo y entiendo, ahí podrán hablar conmigo de vez en cuando y compartir sus intereses con la comunidad, además de hacer amigos nuevos. Y el quinto chat, es en el que entran ustedes como mi apoyo, en ese canal podrán subir sus figuras, hechas con las bases que les dejaré en un mensaje fijado dentro del canal, pueden editar esas bases y hacer personajes de Ben 10. Independientemente si la figura cumple o no con los estándares de calidad, puede ser aceptada por mí para ser incluida en el pack oficial, no hay recompensas especiales ni dinero de por medio, solo dedicación y ganas de apoyar a un gran proyecto. Son libres de unirse aunque no vayan a ayudar, ya que al fin y al cabo es un servidor hecho para mi comunidad. Posiblemente si veo que mucha gente se une, haga un canal de sugerencias para mejorar poco a poco el servidor. Muchas gracias de antemano a todos ustedes por su apoyo. Y ahora, les voy a dar una explicación sobre el por qué no he subido vídeos recientemente, porque siento que se la merecen después de todo este tiempo. El año pasado, fue mi último año escolar, el más aburrido y monótono año escolar que he tenido en mi vida, yo en mi mente estaba en plan, oh Dios, finalmente he salido de esa máquina de lavado de dinero, después de eso estaba preparándome para ir a la universidad, cosa que no sucedió, ya que tengo un par de cosas personales que no puedo compartir y debo atender primero. Así que, aquí estamos, este año prácticamente es un año sabático para mí, para los que no saben qué significa, es un año donde no hago nada relacionado a el trabajo ni escuela. Suena bastante tranquilo, y lo es, pero a la vez te da una sensación de que estás perdiendo tu tiempo, en mi caso fue lo contrario, los primeros meses me puse a ponerme al día con el mundo. Y ay madre. Creo que me pasé de contexto. Luego de toda esa paranoia, mi tablet se me daña, no podía usar el táctil ni reiniciarla de fábrica, un amigo confiable que empieza con G y termina en I me ayudó por más de un mes a arreglarla y finalmente hace como una semana de haber subido este video, se pudo arreglar, no me quiero meter en detalles técnicos, pero digamos que tuve que cambiar de sistema operativo al que tenía por defecto. Y ya eso nos posiciona en el presente, esa es la razón por la cual no había subido vídeos, la escuela me quitaba las ganas y el tiempo, y la tablet me mantuvo todo un mes y poco más ocupado. Pero gracias al cielo que ya todo se arregló, solo me queda aprovechar todo el tiempo libre que me queda para seguir nuestro sueño de traer Ben 10 a la plataforma de StickNodes. Dando más novedades del proyecto Ben 10 Forever, es un cambio de dirección, ya que siento que el anterior pack que subí, no gustó tanto como yo esperaría, y la verdad, siento que di un paso a la dirección equivocada, porque en mi afán de mejorar las figuras, las empecé a hacer muy parecidas a la serie original, cosa que no era la estética que tenía realmente en mi cabeza, pues el concepto original, se basa en figuras simples pero de buena calidad, fáciles de modificar y animar. Cosa que las nuevas figuras no tienen. Pues la inclusión de las manos y ojos hizo que la cantidad de detalle aumentara, haciendo que tarde más de la cuenta en hacerlas y en optimizarlas. Por eso, aprovechando que el servidor de Discord va a estar activo después de la subida de este video, me gustaría pasar al último segmento del video. La visión artística del proyecto. Las figuras deben mantener un estilo parecido al de la serie original, mezclando aspectos de las demás series y toques propios a los diseños de aliens y personajes. Aquí tenemos de ejemplo al bueno de Ben, el cual tiene la paleta de colores de la serie original, con detalles visuales de Omniverse, como su peinado.
El Omnitrix tiene un estilo más estético y particular, resaltando los reflejos de luz y gradientes blancos en los lentes del reloj, simulando el cristal protector de muchos relojes reales, además de una forma ovalada en la parte de arriba que recuerda al antes famoso Yokai Watch. Esta figura es un perfecto ejemplo de la visión general del proyecto, formas simples, estéticamente familiar y con detalles únicos. Esas son las pautas que se deben seguir para las figuras de este proyecto. Esto sería todo por el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado, a pesar de que es un video corto, lo hice con mucho cariño para ustedes. Ya saben qué hacer, darle like, comentar y suscribirse para no perderse próximas noticias del proyecto. Soy Andy, y recuerden, manténganse siempre creativos. Hasta la próxima.